Dios les bendiga, hermanos, y en este día sea glorificado el nombre del Señor. Antes que conversemos algunas cosas importantes, quiero invitarle a usted a oír y también ser participante de esta oración escrita, y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Oh Señor, nos presentamos en humildad delante de ti, porque una y otra vez permítenos que el orgullo y el amor propio se instalen en nosotros y nos vacíen de tu amor, quebrando la armonía con nuestros hermanos. Y sin embargo, tú nos bendices con tus dones de consuelo y comunión del Espíritu, de afecto profundo y lleno de misericordia, de amor, gozo, paz, fe e identidad de propósitos. Tan grande contradicciones nos obliga a pedirte perdón, del cual vivir cada día. Danos, Señor, la humildad y el amor para no mirar solo a lo nuestro, sino también a los de los demás, librados de todo espíritu de vanagloria. Danos, Señor, el Espíritu de Cristo, que lo dio por todos nosotros, hasta darse a sí mismo, y nos obsequió ejemplo vivo de humildad y amor, y de cabal obediencia a ti. Ayúdanos a confiar con la Iglesia toda, de hechos y de palabra, y para tu gloria, en que Jesucristo es el Señor, por quien eternamente te damos gracia, que ante Él se dobla toda rodilla en la creación eterna, y todo labio confiese su santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno es orar, pedir y clamar ante Dios, sabiendo que de Él vienen allí esas respuestas gloriosas que cada día nos bendice. Sea bendecida la iglesia del Señor. Estamos en este día tan especial, donde siempre abrimos la palabra de Dios y la enseñanza que el Señor nos tiene destinada a nosotros como iglesia, y me refiero a Iglesia Unida, Metodista, Pentecostal, donde en todas las iglesias del mundo se lee esta enseñanza de la escuela dominical. Hoy día también es un día especial, en que allí nuestra sociedad proclama el Día de la Madre. No estamos allí ajenos a ellos, sino que pedimos a Dios y bendecimos de esta manera que todas las mamitas de nuestra iglesia sean grandemente bendecidas, partiendo, por supuesto, de su sierva, su pastora, que es una madre espiritual, como también a todas las mamitas de la iglesia y a aquellas futuras mamás. El Señor las bendiga a todos y sean bendecidas en este día. Recordamos este día, bendecimos este día y elogiamos el tremendo trabajo que la Madre hace para cuidarnos, para guardarnos, y de esta manera en la sociedad, la humanidad sigue adelante, porque Dios ha permitido que muchas madres estén en esta bendición, que Dios ha permitido al mundo multiplicarse. Yo ruego una bendición especial en esta hora para todas las mamitas de nuestra iglesia. Dios les bendiga. Tenemos la enseñanza de hoy día tan importante en la carta a los Gálatas y ahora en el capítulo 3, donde de los versículos 1 al 5 Dios nos tiene esta hermosa enseñanza. Recordarles también que el texto para esta mañana bíblico lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Allí dos versículos hermosos como son el 5 y el 6, que están estipulados en nuestra enseñanza. Búsquelo usted para que lo leamos juntos también respecto a esto. Y Dios nos dé esta gracia bendita. Voy a leer esta escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necio soy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Añada al Señor bendición a esta lectura. También quiero leer el texto, como ya dije, en Romanos 8, versículos 5 y 6. Y dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Añada el Señor una bendición más a esta lectura. Y el Señor nos abre puertas para alguna conversación respecto a esta enseñanza que Dios nos tiene, que es tan importante poder aprender de ella y de esta forma edificarnos espiritualmente. Ya hemos repetido muchas veces palabras, ¿no es cierto?, estas enseñanzas escritas que permanecen para siempre y en todo tiempo son útiles para nosotros. Estas cosas del pasado que pasaron en las iglesias de distintas maneras, en que Dios tomó a sus hijos, sus apóstoles, a que el Señor había nombrado para dirigir la obra del Señor y formarla. Y hemos comenzado a estudiar esta carta a los Gálatas que Pablo está escribiendo. Y ya hemos tenido 2 capítulos importantes y empezamos hoy día un nuevo capítulo. Pero el punto que nos atañe de acuerdo a las enseñanzas en estos 5 versículos, cómo vemos la molestia del apóstol por las circunstancias que se está viviendo en Galacia. Los hermanos eran una congregación que habían recibido la predicación del Evangelio. Se les había anunciado el camino de Cristo el Señor, porque el camino del Señor es verdadero. Cierto que los hombres lo pueden ver, y como siempre ha dicho la Escritura y hemos revelado a través de los profetas, como cantamos un himno, hay una senda que el mundo no conoce, no sabe de la senda. Por ello que oportuno fue cuando allí la iglesia en Galacia recibió el Evangelio, las enseñanzas, pero nos damos en esta circunstancia que después de haber conocido lo que era el camino, cómo ellos habían recibido el Espíritu de Dios mediante la creencia, mediante la afirmación, habían sido allí contaminados con distintas enseñanzas, y como hemos visto en estos 2 capítulos anteriores, la circuncisión de los judíos había tomado un cuerpo fuerte en ellos. Y no tan solo esto, sino que el judaísmo estaba entrando entre ellos. Y mirando esta condición, les había sido atraído. Eran allí fáciles de doblegar. Y siempre ha sido una enseñanza para todos nosotros que oímos el Evangelio, el cual Dios nos permite oír, ¿no? Un Evangelio glorioso, hermoso, acorde a la Escritura, acorde también allí a lo que la palabra de Dios nos habla día tras día, y que allí nuestras iglesias se han desarrollado. Dios ha tomado instrumentos de una forma para explicarnos el Evangelio. Porque el punto que nos ataña es que cómo se recibe el Espíritu. Si es por las obras humanas de la ley, de la carne, o se recibe allí por la fe que tenemos en el Señor. No hay duda que gente de Galacia había estado en ese día hermoso cuando el Espíritu Santo tomó dominio de la humanidad entera y fue repartido, y de los judíos
hermanos del Señor y apóstoles, 120 hombres y mujeres, recibieron el Espíritu Santo. Es muy cierto, ellos estaban en el judaísmo. No hay duda que todos ellos también, me refiero a los hombres, eran circuncidados y recibieron el Espíritu de Dios. Pero Dios se manifestó de una manera extraordinaria para predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, cuando tomó las vocaciones de cada uno de ellos, las lenguas, y hablaron ellos en tantos idiomas, por no decirlo de todos los idiomas del mundo, donde se manifestaba el poder del Señor, el poder de Cristo, y esta manifestación gloriosa que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. Por ello, no tengo dudas, y como nos relata la palabra de Dios, de una forma en que algunos de los de Galacia habían recibido ese Espíritu, y ellos no eran circuncidados, no eran judíos, la ley no estaba en ellos, pero vieron esta obra y creyeron lo que estaba sucediendo y recibieron mediante esta creencia maravillosa la fe, recibieron el Espíritu Santo. Más tarde se le fue predicado a Jesucristo, como nos habla la palabra del Señor en el primer versículo, con esta expresión de desagrado, esta expresión allí de pesar del apóstol cuando escribe: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Nada había quedado oculto, ni tampoco difícil de entender, sino la claridad del Evangelio ya había sido presentado y lo habían recibido de esta manera. Pero un corto tiempo ya ese Evangelio que habían recibido había sido mezclado con distintas circunstancias, ya partiendo del judaísmo, de la ley, de los hechos, y empezó a agradar de esta forma a los hombres que podía ser un camino, que algo le faltaba al Evangelio. Yo le digo en el nombre del Señor, al Evangelio no le falta nada, está completo, es perfecto, no hay nada que agregarle, nada que añadirle. Ya Dios en un día pasado nos hacía hablar de este tema. Por ello que allí la molestia, el enojo, porque al decir ya estas palabras, de una forma parecen palabras allí ofensivas, pero tenía razón Pablo al decir: oh Gálatas insensato, porque es una insensatez, una tontera como lo interpretamos nosotros. Cambiar lo verdadero por algo que allí no tiene una certidumbre, no es una verdad, y equivocadamente se piensa respecto a ello. Hemos hablado respecto a la ley, como es un mandamiento justo, santo y bueno. Pero también hemos hablado de las circunstancias judaicas, como lo principal de ello era la circuncisión que los identificaba como pueblo de una promesa que Dios dio a Abraham. Todas aquellas cosas buenas que son positivas, hemos hablado respecto a ello. Pero cada uno de ellos tiene un orden. La circuncisión tuvo un orden de allí representar y dar a conocer quiénes eran los judíos. La ley, que es un mandato justo, bueno, maravilloso, estaba indicado también para la humanidad entera. Pero ya como lo dijimos en la enseñanza pasada, ella vino a mostrarnos, a poner nombre a la falta del hombre, a los errores que cometía, o lo que ya estaba haciendo se les puso nombre. Como hemos repetido esa palabra que Pablo dice: si la ley no dijera no codiciarás, yo no conocería qué es lo que era aquello. Por ello, cada cosa tiene un orden de forma. Pero sin embargo, Dios nos habla que algo tan glorioso, tan maravilloso como es recibir el Espíritu, y cuando habla del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo, del cual ahí está en medio de nosotros hasta el día de hoy y no ha sido quitado. Sin embargo, tiene una manera para entrar en el hombre, para tomar dominio en el hombre. Y no es por las obras de la carne, no es por las obras allí que el hombre se le cree, no es por el conocimiento humano, porque de esa manera muchas veces el hombre cree en sus grandezas. Es por naturaleza el hombre inclinado a aquello, mirar esa grandeza y de esa forma establecer que allí el Espíritu podía recibir por aquellas obras. No, simplemente como nos narra esta enseñanza, el Espíritu se recibe por la fe en el Señor.
la creencia maravillosa, y en ello alabo y bendigo a Dios, porque cuántos han recibido, y en ello bendigo cada día al Señor, porque usted y yo hemos recibido su Espíritu, que Dios nos enseña, y Dios no miró nuestra vocación, nuestra forma de ser, de pensar, porque el Espíritu lo recibe todo hombre que cree en el Señor. Alguna forma de identificar, y cuando digo todo hombre, un ciego puede recibirlo, un paralítico lo puede recibir, un hombre que no tenga tanta inteligencia lo puede recibir, y aunque no tenga ninguna inteligencia, como dice el profeta allí, que hay una senda que está trazada para el hombre, y que de esa manera, al andar en aquel camino glorioso, hermoso, que es el Señor Jesucristo, por torpe que sea el hombre, no se extraviará. Porque Dios ha permitido de esa manera que el hombre reciba lo más glorioso de parte de Dios, la parte de Dios, la tercera persona en la Trinidad gloriosa, el Espíritu Santo, que nos gobierna, que nos guía, nos muestra el camino. Pero de esta manera el hombre no puede pensar en que allí por sus obras, por su intelecto, por su sabiduría pueda venir el Espíritu. Solo viene el Espíritu al hombre cuando se cree en Él, como nos habla esta enseñanza. Y nos dice el apóstol, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, era una claridad, pero los hombres estaban en aquella ceguera en que allí creían haber recibido ese Espíritu por las obras de la ley, engrandeciendo la carne, engrandeciendo el intelecto humano. Nosotros ante la presencia de Dios somos salvos por gracia. Es el don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en su misericordia. Y en su amor tan grande se compadeció un pueblo gentil que no buscaba a Dios ni preguntaba, pero Dios se acercó a ellos porque así lo quiso el Señor. Por eso cuando miramos estas circunstancias tenemos que agradecer a Dios. Y en lo que luchamos, que el Evangelio glorioso, hermoso, sea creído, pueda ser vida de esta manera y pueda crecer en esta espiritualidad para que el hombre sea gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Por ello, cuando miramos estas circunstancias, a las preguntas de Pablo, ¿cómo lo habían recibido? Y agrega otra palabra fuerte, ¿tan necio soy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vaya a acabar por la carne? Y ese es un problema, y no tan solo de ese pasado, también es un problema actual entre los hombres, porque el hombre por sí solo se engrandece y busca sus propias fórmulas, porque el hombre cree en tenerlo todo. Y yo alabo y bendigo a Dios porque el hombre tiene inteligencia y la inteligencia de Dios. Dios le ha dado sabiduría y entendimiento. Somos distintos a todos aquellos de este reino, del reino animal, nosotros los seres humanos, porque el Espíritu de Dios, la fuente de Dios, el soplo de Dios, el hálito de Dios está en nosotros. Pero cuán equivocado cuando el hombre allí teniendo esta sabiduría, este entendimiento, equivoca la senda, equivoca la forma y empieza allí a agrandarse en sí mismo, creyendo en su capacidad, en su intelecto, en su sabiduría, creyendo que por eso puede alcanzar el bien de Dios. Dios nos ha estipulado, nos ha enseñado todas estas cosas que nosotros allí sirviéndole a Él, clamándole a Él, buscándole a Él por sobre todas las cosas, oyéndole a Él, porque lo más glorioso es oír de su palabra. La fe viene por el oír de la palabra. ¿Cuántos de los nuestros y nosotros mismos hemos creído a esta palabra gloriosa, maravillosa que Dios nos ha llamado? Y el Espíritu ha entrado porque hemos obedecido por las circunstancias de Dios que ha puesto fe en nosotros. El Espíritu ha entrado a cada uno de nosotros. Y de esta manera hemos obedecido a nuestros sentimientos espirituales. Y cuando habla la palabra de Dios de hombres que allí están terminando por la carne, también el apóstol, como yo digo en este minuto, nos está refiriendo a las necesidades de la carne. Porque la carne tiene una forma de vivir, de allí estar en pie. No hay duda, no hay ninguna comparación respecto a eso. ¿Cierto? Si ustedes enumeramos las necesidades hoy día de la carne, la primera necesidad que tiene es comer, alimentarse.
por cuánto tiene que vivir esa carne. Toda la salud allí nuestro organismo vive por una alimentación, tiene necesidad de dormir, tiene también un mandato de Dios que tiene que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su rostro, como dice la Escritura. Ahí respecto a esto, no estamos hablando, ni el apóstol está hablando de esas necesidades. Tienen la necesidad de desarrollarse, educarse, aprender, son todas necesidades que no lo pueden sacar al hombre allí de esa forma que allí el hombre piensa y de esa manera mirar un camino equivocado. No, todas las cosas que son necesarias para el hombre, Dios las tiene permitido. Como yo he dicho de grande manera allí a los jóvenes, tienen allí el deseo, más tarde siendo jóvenes, la reacción de la carne. Allí tienen allí la necesidad de pololear y eso es una normalidad. Todas estas cosas que ya he enumerado, el comer tiene que estar bajo el orden de Dios para no andar conforme a la carne en esa manera, en hacer las cosas allí claramente como son una necesidad natural del hombre, como Dios le ha estipulado, son una verdad. ¿Cierto? Y digo y repito, los jóvenes tienen una necesidad de pololear y siempre hemos abierto esa puerta y hemos bendecido, ¿no es cierto?, a los jóvenes cuando pololean y crecen y hay un futuro glorioso, pero no se está mirando allí que es un designio de la carne para mal, sino que es una necesidad de la carne, tiene que desarrollarse, como así los matrimonios, la vida que Dios nos ha dado, el unirnos a una mujer, porque son necesidades también de la carne. Y aún nos enseña el Señor claramente respecto a esto. Por eso que el apóstol está indicando, y como nos vemos el texto en estos minutos que tenemos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por ende, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros para pensar en las cosas que son del Espíritu. ¿Cierto? Tenemos una carne que tiene una mente que piensa, que hace, pero qué glorioso cuando todo aquello que piensa es gobernado para andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por eso se pueden abrir muchas puertas de esto y de esta manera tendremos seguramente la desaprobación como Pablo tiene allí y desaprueba lo que en Galacia está pasando. Ellos empezaron bien por el Espíritu, que le creyeron a la palabra. Por eso yo insto a nuestro pueblo, a nuestras congregaciones, crean al mensaje de Dios, lo que Dios nos habla. La fe viene por el oír de la palabra. Eso no quita que no estudien la palabra de Dios, escudriñar la Escritura, pero todo lo que sepamos, todo lo que aprendan, sea guiado por el camino glorioso de la fe en el Señor. Porque es evidente, y vamos a leer en este mismo capítulo la enseñanza de es evidente, el justo vivirá por la fe, y no por los conocimientos, no por la forma que el hombre tiene, porque el hombre se desarrolla. Y hoy día miramos, ¿no es cierto?, cómo está desarrollado el mundo en las marcas en su cuerpo, en su carne, porque su carne le guía ese camino. Y vemos a aquellos que son futbolistas que a veces queremos porque juegan por nosotros. Allí, ¿cuántos tatuajes hay en su carne, en su vida? ¿A quién están buscando? ¿Qué forma están mirando ellos? Agradar a su carne, que sean mirados de esa forma o admirados de esta forma. Por eso que tenemos que mirar de parte de Dios, que Dios nos dé esta fuerza y como este texto que enseña y allí muestra toda esta enseñanza, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y para eso el Señor nos educa, nos enseña. Para eso su Espíritu nos habla por su palabra. Porque el ocuparse allí del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Por eso Dios le bendiga a usted como pueblo de Dios. Está usted en la carne, pero esa carne sea dominada por el Espíritu. Usted que es el verdadero, usted está en el medio. Alguna vez yo lo he identificado en la iglesia. A un lado tiene allí a la carne, al otro lado tiene el Espíritu. ¿Cómo usted que está en el medio, por qué lado va a andar? ¿Por el lado de la carne o por el lado del Espíritu? La carne busca su gloria,
busca su intelecto, busca su forma de ser agradada, pero lo que es del Espíritu nos da vida espiritual maravillosa para una vida eterna, porque no podemos ser ni agradar la carne, sino que tenemos que agradar a Dios. Sean de bendición estas palabras, a veces difíciles de decir, complejas también, pero yo espero que el Señor les dé entendimiento a ustedes para que miren sobre todas estas enseñanzas, que no hay que andar conforme a la carne. Por eso no entremos a ese minuto tan difícil que el apóstol está hablando claramente, duramente, yo diré, en esta enseñanza, que ellos han equivocado el camino, han equivocado la senda maravillosa que Dios les ha puesto y han buscado lo que allí no levanta al hombre en una gloria maravillosa. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios es poderoso para derramar su espíritu y miremos, como vamos a mirar en la enseñanza venidera, cuánto beneficio nos da el espíritu, que nos permite dones del espíritu y nos permite lo más glorioso, los frutos del espíritu. Y como sabemos, los designios de la carne que son tan terribles. Dios guarda a su iglesia para que esté buscando las cosas allí del espíritu en fe en el Señor. Para el Señor que vive honra y gloria para siempre. Dios le bendiga.